En los últimos meses de 1945, cientos de unidades alemanas quedaron atrapadas en frentes que ya no podían sostener. En varios sectores, los generales al mando tomaron decisiones que contradecían órdenes directas del régimen: evitar combates inútiles, organizar retiradas y buscar rendiciones locales. Estas acciones surgieron en medio de un colapso militar total. Mientras el frente se desmoronaba, algunos comandantes intentaron preservar a sus tropas ante una derrota inevitable. La defensa rígida ya no tenía sentido, y prolongarla significaba la muerte de miles de soldados. Cada decisión que buscó reducir pérdidas provocó reacciones diferentes. Algunos aliados aceptaron rendiciones inmediatas, otros las rechazaron, y el régimen nazi respondió con castigos severos, destituciones y ejecuciones. ¿Qué ocurrió con los mandos que eligieron salvar vidas en lugar de obedecer órdenes suicidas? ¿Cómo fueron tratados por los vencedores? ¿Qué destino tuvieron después de la guerra? Los generales de 1945, mandos que buscaron salvar a sus hombres. La última fase de la Segunda Guerra Mundial en Europa transformó radicalmente la relación entre los comandantes de la Wehrmacht y el régimen político que los dirigía. Entre enero y mayo de 1945, mientras el Tercer Reich se desmoronaba bajo la presión de los ejércitos aliados desde el oeste y el este, un grupo de generales alemanes comenzó a priorizar la supervivencia de sus tropas por encima de las órdenes emitidas desde Berlín. Esta conducta no surgió de una rebelión política ni de principios humanitarios abstractos, sino de una formación militar profesional que valoraba la preservación de fuerzas, la economía de recursos y la capacidad de combate sobre las demandas ideológicas de un régimen en colapso. Comprender quiénes eran estos generales, cómo llegaron a ocupar sus posiciones de mando y qué tipo de mentalidad militar los definía, es esencial para explicar por qué actuaron de forma distinta a lo que el sistema político esperaba de ellos. Cuando 1945 comenzó, la Wehrmacht ya no era el ejército altamente móvil y disciplinado que había invadido Polonia en 1939 o Francia en 1940. Años de desgaste en múltiples frentes, pérdidas masivas de hombres y equipos, colapso logístico y una cadena de mando cada vez más politizada habían transformado profundamente su estructura. A esto se sumaba la presión constante de Adolf Hitler, quien desde 1942 había asumido control directo sobre decisiones operativas y tácticas, rechazando cualquier forma de retirada o maniobra defensiva que implicara ceder terreno. Para 1945, esta doctrina de resistencia absoluta chocaba frontalmente con la realidad del frente, donde divisiones enteras carecían de munición, combustible y reemplazos suficientes para sostener cualquier línea defensiva de manera prolongada. Las órdenes llegaban desde un búnker en Berlín, donde mapas desactualizados mostraban divisiones que ya no existían y capacidades operativas que hacía meses se habían evaporado. En este contexto, apareció un grupo de generales cuya formación profesional los distinguía del núcleo más politizado del régimen. Muchos de ellos habían sido educados en el Reichswehr de entreguerras, el ejército limitado que Alemania mantuvo tras el Tratado de Versalles. Esta fuerza reducida había desarrollado una tradición de profesionalismo técnico, énfasis en la movilidad, flexibilidad táctica y economía de fuerzas. El Reichswehr no podía competir en tamaño con los ejércitos de las potencias vecinas, por lo que sus oficiales aprendieron a valorar la calidad sobre la cantidad, la capacidad de maniobra sobre la defensa estática y la preservación de unidades como objetivo estratégico fundamental. Los oficiales formados en esta escuela valoraban la capacidad operativa por encima de consideraciones políticas y entendían la guerra como un proceso racional que debía conducirse con criterios militares claros. Aunque la Wehrmacht se había expandido enormemente tras la llegada del nazismo al poder, incorporando oficiales de perfil más ideológico, muchos de estos mandos profesionales conservaron su mentalidad técnica incluso bajo las presiones del régimen. Gotthard Heinrich representaba de manera ejemplar este perfil profesional. Nacido en 1886 en Gumbinnen, Prusia Oriental,
Había combatido en la Primera Guerra Mundial como oficial de infantería y desarrollado una carrera dentro del Reichswehr durante los años 20 y 30. Su reputación como experto en defensa se consolidó en el Frente Oriental, donde demostró una habilidad excepcional para organizar líneas defensivas en condiciones adversas. Entre 1941 y 1944, Heinrici había comandado el Cuarto Ejército en algunos de los sectores más difíciles del Frente Oriental, enfrentando ofensivas soviéticas masivas con recursos limitados. Su método consistía en identificar los puntos probables de ataque enemigo, concentrar fuerzas en esos sectores críticos y mantener reservas móviles para contraataques locales. Heinrici creía firmemente en la defensa elástica, una doctrina que privilegiaba la preservación de tropas mediante repliegues calculados antes que el mantenimiento rígido de posiciones sin valor estratégico. Esta mentalidad lo diferenciaba radicalmente de comandantes que interpretaban cada orden de Hitler como un mandato sagrado que debía cumplirse sin consideración de sus consecuencias operativas. Para inicios de 1945, cuando asumió el mando del grupo de ejércitos Vístula, Heinrici se encontró responsable de defender el último obstáculo natural antes de Berlín, el río Oder. Su fuerza nominal incluía varias divisiones, pero en la práctica muchas de ellas estaban incompletas, carecían de artillería pesada y contaban con soldados exhaustos o insuficientemente entrenados. Algunas divisiones existían solo en papel, habiendo sido destruidas en combates previos, pero mantenidas en los registros del OKW para no admitir el alcance del colapso. Heinrici comprendió desde el principio que mantener una línea continua sin capacidad de maniobra conduciría inevitablemente a la aniquilación total de sus unidades. Su experiencia le permitía calcular con precisión cuánto tiempo podría sostenerse cada sector antes del colapso y cuántas bajas se producirían en cada escenario posible. Las estadísticas que recibía diariamente de sus comandantes de cuerpo confirmaban lo que ya sabía. Las unidades operaban con un tercio o menos de su capacidad nominal, los suministros llegaban de manera irregular y la moral estaba profundamente afectada por años de combate sin descanso. Walter Wenck representaba una generación diferente dentro del cuerpo de oficiales alemán. Con apenas 44 años en 1945, Wenck era uno de los generales más jóvenes en ocupar un mando de ejército. Su carrera había sido meteórica, impulsada tanto por su capacidad organizativa como por su habilidad para coordinar operaciones complejas en condiciones caóticas. Wenck había servido como oficial de Estado Mayor durante la mayor parte de la guerra, lo que le dio una comprensión profunda de la logística, el movimiento de grandes formaciones y la coordinación entre distintas armas. Aunque no tenía la experiencia de Heinrici en combates prolongados, Wenck poseía una mentalidad pragmática que lo llevaba a evaluar cada situación según criterios de viabilidad operativa. No era un idealista ni un fanático, era un técnico que entendía los límites de lo posible. Cuando recibió el mando del 12º Ejército en abril de 1945, su fuerza estaba compuesta principalmente por unidades recién formadas, con soldados jóvenes de 16 o 17 años o veteranos heridos que habían regresado al servicio después de recuperaciones incompletas. El ejército carecía de blindados suficientes, tenía munición limitada y enfrentaba órdenes contradictorias desde Berlín que le exigían simultáneamente defender contra los estadounidenses en el oeste y prepararse para atacar hacia el este en dirección a la capital. Wenck sabía que ninguna de estas órdenes tenía sentido militar y que ejecutarlas conduciría únicamente a la destrucción de su fuerza sin impacto estratégico alguno. Theodor Busse comandaba el 9º Ejército, posicionado en el frente del Oder frente a las fuerzas soviéticas que se preparaban para la ofensiva final hacia Berlín. Busse había servido durante años como oficial de Estado Mayor, lo que le había dado una comprensión técnica profunda de la logística, la coordinación entre unidades y la planificación operativa. Su estilo de mando era metódico, basado en análisis detallado de la capacidad real de sus fuerzas en lugar de en apelaciones retóricas o políticas. A inicios de 1945,
El 9º Ejército estaba desplegado en posiciones defensivas que debían contener un ataque soviético masivo con recursos claramente insuficientes. Busse comprendía que su ejército no podría sostener la línea indefinidamente, pero las órdenes del OKW le prohibían cualquier forma de repliegue anticipado. Las directivas desde Berlín insistían en que cada posición debía defenderse hasta el último hombre, sin considerar que esta política garantizaba la pérdida de toda la fuerza sin posibilidad de reorganización posterior. Busse había visto esta dinámica repetirse en otros sectores del frente oriental, donde divisiones enteras fueron sacrificadas en posiciones insostenibles, mientras reservas móviles que podrían haberlas salvado permanecían inmovilizadas por órdenes políticas. Su experiencia le decía que estaba presenciando no una campaña militar, sino un colapso administrativo disfrazado de resistencia heroica. Hasso von Manteuffel era conocido como uno de los comandantes de fuerzas blindadas más competentes de la Wehrmacht. Su trayectoria incluía participación en Minnumosetino, operaciones clave en el frente oriental y occidental, donde había demostrado capacidad para tomar decisiones rápidas y adaptar sus fuerzas a condiciones cambiantes. Manteuffel había comandado divisiones Panzer durante la ofensiva de las Ardenas en diciembre de 1944, donde su manejo táctico había sido superior al de otros comandantes involucrados en la operación. No era un opositor político del régimen, pero había mantenido múltiples enfrentamientos verbales con Hitler debido a diferencias sobre la viabilidad de ciertas operaciones. Su mentalidad correspondía a la del táctico profesional que priorizaba resultados medibles por encima de consideraciones ideológicas. Para 1945, Manteuffel comandaba el Tercer Ejército Panzer, una fuerza que en papel incluía divisiones blindadas, pero que en realidad contaba con vehículos obsoletos, falta de combustible y tripulaciones incompletas. Muchos de sus tanques estaban inmovilizados por falta de combustible o piezas de repuesto, y las tripulaciones experimentadas habían sido reemplazadas por personal con entrenamiento mínimo. Su situación era representativa del estado general de las fuerzas blindadas alemanas al final de la guerra. Nombres impresionantes en documentos oficiales que ocultaban unidades destrozadas incapaces de operaciones sostenidas. Erhard Rauss aportaba una perspectiva técnica especialmente valiosa. Oficial de origen austrohúngaro, Rauss había desarrollado una reputación como experto en operaciones defensivas y maniobras retardantes. Su enfoque era sistemático, basado en análisis detallado del terreno, capacidad de las tropas y recursos disponibles. Rauss había comandado ejércitos y grupos de ejércitos en el frente oriental entre 1943 y 1945, enfrentando repetidamente ofensivas soviéticas que superaban en proporción de 10-1 en hombres y material. Su método consistía en identificar líneas defensivas naturales, establecer posiciones escalonadas y conducir retiradas controladas que preservaran el núcleo de sus fuerzas para combates posteriores. Rauss había documentado meticulosamente sus experiencias militares, produciendo informes detallados sobre cada operación que comandaba, lo que posteriormente permitió reconstruir con precisión cómo funcionaban las decisiones operativas en el nivel de mando intermedio. A inicios de 1945 comandaba fuerzas en sectores del frente oriental, donde la superioridad soviética en hombres, blindados y artillería hacía imposible cualquier forma de defensa estática prolongada. Rauss sabía que su única opción viable era implementar defensas móviles que retrasaran el avance enemigo sin sacrificar sus unidades en combates sin salida. Otto Lasch ocupaba una posición única como comandante de la fortaleza de Königsberg. Lasch no tenía una reputación particularmente destacada dentro de la jerarquía militar alemana antes de 1945, pero su cargo lo colocó en una situación donde debía defender una ciudad rodeada por fuerzas soviéticas superiores sin posibilidad alguna de refuerzos o evacuación. La declaración de Königsberg como fortaleza por Hitler significaba que la ciudad debía resistir hasta el último hombre, sin importar las condiciones. Esta designación no tenía fundamento militar real,
Era una decisión política diseñada para proyectar determinación ante el colapso. Lasch comandaba una guarnición mixta compuesta por unidades regulares de la Wehrmacht, personal de apoyo, Volkssturm y restos de unidades que habían sido forzadas a replegarse hacia la ciudad. Los recursos eran limitados, los hospitales estaban saturados y la población civil estaba atrapada dentro del perímetro defensivo. Lasch comprendía desde el principio que esta orden no tenía base militar racional y que su cumplimiento conduciría tanto a la muerte de su guarnición como de decenas de miles de civiles atrapados dentro de las murallas. Karl Wolff representaba un perfil completamente distinto dentro de este grupo. Miembro de las SS y no de la Wehrmacht, Wolff ocupaba posiciones administrativas y de mando en Italia durante la fase final de la guerra. Aunque su historial estaba profundamente marcado por su participación en estructuras criminales del régimen, en 1945 se involucró en negociaciones secretas con representantes estadounidenses para acelerar la rendición de fuerzas alemanas en el norte de Italia. Su inclusión en esta lista responde no a sus credenciales profesionales militares, sino al hecho de que sus acciones finales estuvieron orientadas a reducir bajas en un sector donde la resistencia prolongada carecía de sentido estratégico. Wolff no era un general técnico como Heinrici o Rausch, pero compartía con ellos la comprensión de que la guerra estaba perdida y que prolongar combates sin objetivo claro solo multiplicaría el número de muertos. Todos estos generales compartían elementos comunes que explican por qué, en distintos momentos de 1945, actuaron de forma contraria a las órdenes del régimen. En primer lugar, su formación militar los había educado en principios de economía de fuerzas, donde la preservación de capacidad combatiente era un objetivo estratégico esencial. En segundo lugar, ocupaban posiciones de mando, donde la brecha entre las órdenes recibidas desde Berlín y la realidad operativa del frente era imposible de ignorar. En tercer lugar, ninguno de ellos creía que la resistencia absoluta pudiera cambiar el curso de la guerra, lo que los diferenciaba de comandantes más politizados que seguían defendiendo la posibilidad de una victoria final o al menos de una paz negociada favorable. Su experiencia les permitía calcular con precisión lo que era posible y lo que no lo era, y esa claridad mental se volvió incompatible con la retórica del régimen. La situación militar de estos generales a inicios de 1945 era uniformemente crítica. Todos comandaban fuerzas numéricamente inferiores a las del enemigo, carecían de recursos logísticos suficientes y operaban bajo una cadena de mando que rechazaba cualquier evaluación realista de la situación. Las divisiones bajo su control estaban frecuentemente incompletas, con efectivos que apenas alcanzaban un tercio de su capacidad nominal. La artillería tenía munición limitada, los blindados carecían de combustible y la superioridad aérea enemiga hacía imposible cualquier movimiento significativo durante el día. En este contexto, las doctrinas de resistencia absoluta ordenadas por Hitler no solo eran irrealizables, sino que garantizaban la destrucción completa de las fuerzas involucradas sin lograr ningún objetivo estratégico relevante. Comprender estos perfiles permite establecer que las acciones posteriores de estos generales no surgieron de rebelión ideológica ni de oposición política al régimen, sino de la aplicación de criterios profesionales desarrollados durante décadas de formación militar. Decisiones en el frente. ¿Cómo intentaron evitar la matanza? Las últimas semanas de la guerra en Europa produjeron una serie de decisiones militares que contrastaban radicalmente con la doctrina oficial del régimen. Mientras Berlín ordenaba resistencia absoluta en cada posición, varios comandantes alemanes implementaron maniobras destinadas específicamente a reducir bajas entre sus tropas y, en algunos casos, entre la población civil atrapada en zonas de combate. Estas acciones no fueron gestos simbólicos ni actos de rebeldía política. Fueron operaciones concretas que modificaron el desarrollo de combates específicos y determinaron el destino inmediato de miles de personas. Este capítulo examina exclusivamente qué hicieron estos comandantes en el terreno para intentar preservar vidas durante el colapso final del Tercer Reich.
Una de las primeras medidas significativas implementadas en 1945 fue la retirada escalonada ordenada por Heinrici en el frente del Oder. Cuando asumió el mando del grupo de ejércitos Vístula en marzo, Heinrici identificó que las posiciones defensivas alemanas estaban demasiado cerca de la orilla del río, lo que las hacía extremadamente vulnerables al bombardeo de preparación soviético. Sabía que el Ejército Rojo iniciaría su ofensiva con un ataque masivo de artillería diseñado para destruir las defensas alemanas antes de que la infantería y los blindados avanzaran. En lugar de mantener sus tropas en la primera línea como ordenaban las directivas del OK-Dule, Heinrici organizó un repliegue táctico nocturno. Las unidades se retiraron varios kilómetros hacia posiciones secundarias preparadas previamente, dejando solo pequeños destacamentos de observación en la línea frontal. Cuando comenzó el bombardeo soviético en la madrugada del 16 de abril, la mayoría de las tropas alemanas ya no estaban en las posiciones que la artillería soviética estaba destruyendo. Esta maniobra redujo significativamente las bajas causadas por el fuego de preparación y permitió que las divisiones alemanas mantuvieran su capacidad de combate para la fase defensiva posterior. El repliegue no detuvo la ofensiva soviética, pero alteró su sincronización. Las fuerzas del Ejército Rojo avanzaron inicialmente contra posiciones vacías, lo que generó confusión operativa sobre la ubicación real de las defensas alemanas. Cuando finalmente establecieron contacto con las líneas defensivas secundarias, las unidades alemanas estaban intactas y organizadas, en lugar de desorganizadas y diezmadas por el bombardeo. Aunque la superioridad soviética eventualmente rompió las defensas, el tiempo ganado y las bajas evitadas permitieron que sectores enteros del frente se retiraran de manera más ordenada en los días siguientes. Mientras Heinrici implementaba defensas elásticas en el Oder, Wenck enfrentaba una situación operativa completamente distinta con el 12º Ejército. Después de 1900, recibir órdenes contradictorias de atacar simultáneamente hacia el este y defender contra el oeste, Wenck tomó una decisión que contradecía ambas directivas. Concentró sus fuerzas para abrir un corredor hacia el 9º Ejército cercado. El 9º Ejército de Busse había quedado atrapado en un cerco masivo al sureste de Berlín después del colapso del frente del Oder. Las unidades estaban desorganizadas, sin suministros y bajo ataque constante de fuerzas soviéticas, que cerraban el anillo sistemáticamente. Wenck comprendió que cualquier intento de atacar Berlín sería inútil, pero que dirigir su ejército hacia el este para establecer contacto con las fuerzas cercadas podría salvar miles de vidas. La operación hacia Halbe comenzó a finales de abril. El 12º Ejército avanzó hacia el este en un movimiento coordinado que buscaba establecer un corredor temporal a través de las líneas soviéticas. El avance fue lento y costoso, enfrentando resistencia constante, pero logró abrir una brecha estrecha que permitió el contacto con elementos del 9º Ejército. Durante varios días, este corredor funcionó como ruta de escape para soldados, civiles y heridos que intentaban alcanzar las líneas occidentales. Las unidades de Wenck establecieron puntos de concentración donde organizaban columnas de evacuación, proporcionaban primeros auxilios y coordinaban movimientos nocturnos para evitar la observación aérea soviética. El corredor nunca fue completamente seguro y estuvo bajo fuego constante, pero permitió que decenas de miles de personas escaparan de un cerco que de otro modo habría terminado en captura o muerte. Dentro del cerco, Busse implementó sus propias medidas para maximizar las posibilidades de supervivencia. En lugar de mantener una defensa estática esperando refuerzos que nunca llegarían, reorganizó sus fuerzas en grupos de combate móviles orientados específicamente hacia la ruptura del cerco. Cada grupo incluía infantería, algunos vehículos blindados restantes y equipos de apoyo, con órdenes de avanzar hacia el oeste aprovechando la cobertura del bosque. Busse sabía que solo una fracción lograría atravesar las líneas soviéticas, pero intentar mantener una posición defensiva unificada garantizaría la destrucción total sin posibilidad de escape.
La decisión de dispersar el ejército en columnas independientes incrementó las posibilidades de que al menos algunas unidades alcanzaran seguridad. Los combates en el bosque de Halbe fueron caóticos y extremadamente violentos, pero el enfoque adoptado por Busse permitió que grupos significativos rompieran el cerco y alcanzaran las posiciones de Wenck. En otros sectores del frente, comandantes implementaron medidas similares adaptadas a sus circunstancias particulares. Manteuffel, al mando del Tercer Ejército Panzer, rechazó repetidamente órdenes de lanzar contraataques con sus unidades blindadas restantes. Cada vez que recibía directivas para ejecutar ofensivas locales, evaluaba la situación operativa y determinaba si el ataque tenía posibilidades reales de éxito. En múltiples ocasiones, Manteuffel retrasó o ignoró estas órdenes, argumentando problemas logísticos o dificultades de coordinación. Esta táctica de obstrucción pasiva evitó que sus últimas unidades blindadas fueran destruidas en operaciones sin objetivo estratégico claro. En lugar de sacrificar sus fuerzas en ataques inútiles, Manteuffel las mantuvo en posiciones defensivas donde podían cubrir retiradas o proteger movimientos de tropas hacia el oeste. Rausch implementó en sus sectores una serie de retiradas escalonadas que seguían principios similares a los de Heinrici. Cuando identificaba que una posición estaba a punto de ser envuelta por fuerzas soviéticas superiores, ordenaba repliegues nocturnos hacia líneas defensivas preparadas previamente. Estas maniobras requerían coordinación precisa y disciplina, ya que retirarse bajo presión enemiga siempre conllevaba riesgo de desorganización. Rausch estableció procedimientos estrictos. Las unidades se retiraban por fases, con grupos de retaguardia cubriendo el movimiento principal, puntos de reunión designados y rutas de escape alternativas en caso de que la principal fuera cortada. Aunque no podía detener el avance soviético, estas retiradas controladas evitaron que divisiones enteras quedaran atrapadas en bolsas que habrían resultado en su aniquilación. La situación en Königsberg representó un tipo diferente de decisión. Lasch comandaba una guarnición atrapada en una ciudad rodeada, sin posibilidad de evacuación y bajo asedio intenso. Durante semanas, las fuerzas soviéticas bombardearon sistemáticamente las defensas, destruyendo edificios, infraestructura y posiciones defensivas. La guarnición alemana resistió inicialmente, pero conforme pasaban los días, la situación humanitaria dentro de la ciudad se deterioraba drásticamente. Los hospitales estaban saturados, los suministros de alimentos y agua se agotaban, y la población civil sufría bajas crecientes por los bombardeos. Lasch evaluó que continuar la resistencia solo prolongaría el sufrimiento sin alterar el resultado final. En abril, ordenó la rendición de la fortaleza. Esta decisión detuvo inmediatamente los combates urbanos, evitó la destrucción completa de la ciudad y permitió que heridos recibieran atención médica. Aunque la rendición no evitó las consecuencias posteriores de la ocupación soviética, sí eliminó las bajas, que habrían resultado de combates prolongados calle por calle. En Italia, las negociaciones conducidas indirectamente a través de Wolf permitieron que sectores completos del frente dejaran de combatir antes de la rendición general alemana. Aunque Wolf no comandaba fuerzas de combate directamente, su posición administrativa le permitió facilitar contactos entre comandantes de campo y representantes aliados. Estas comunicaciones llevaron, eventualmente, a capitulaciones locales que evitaron combates en áreas montañosas donde la resistencia podría haberse prolongado durante semanas. Las unidades alemanas en el norte de Italia comenzaron a desmovilizarse gradualmente, entregando posiciones sin resistencia y permitiendo que fuerzas aliadas avanzaran sin enfrentamientos significativos. Esta transición redujo bajas tanto alemanas como aliadas en un sector donde la geografía favorecía la defensa y donde combates prolongados habrían sido particularmente costosos. Además de estas operaciones mayores, numerosos comandantes de nivel medio tomaron decisiones similares en escalas más pequeñas. Comandantes de divisiones y regimientos
ordenaron retiradas no autorizadas cuando identificaban que sus posiciones estaban a punto de ser envueltas. Oficiales ignoraron órdenes de defender pueblos o cruces de carreteras sin valor táctico, permitiendo que sus unidades se retiraran antes de quedar aisladas. En algunos casos, comandantes establecieron contactos informales con fuerzas enemigas para acordar pausas temporales que permitieran evacuar heridos o civiles. Estas acciones no aparecen en órdenes formales ni en documentos oficiales, pero testimonios posteriores confirman que ocurrieron repetidamente durante las últimas semanas de la guerra. El impacto inmediato de estas decisiones varió según el sector y la situación específica. En algunos casos, como el corredor de Halbe, las operaciones lograron salvar decenas de miles de vidas mediante acciones coordinadas que requirieron combates intensos. En otros casos, como las retiradas escalonadas de Heinrichsee o Raus, las medidas evitaron destrucciones masivas mediante maniobras que preservaron la cohesión de unidades. En situaciones como Königsberg, la decisión de rendir una posición insostenible detuvo inmediatamente combates que habrían causado miles de bajas adicionales sin alterar el resultado estratégico. Estas acciones demuestran que, incluso en el contexto del colapso final del Tercer Reich, algunos comandantes mantuvieron la capacidad de tomar decisiones operativas basadas en evaluaciones racionales de la situación. No actuaban motivados por ideales humanitarios abstractos, sino por comprensión profesional de que sacrificar fuerzas en posiciones insostenibles carecía de sentido militar. La preservación de tropas, la economía de fuerzas y la capacidad de maniobra eran principios fundamentales de su formación, y estos principios entraron en conflicto directo con la política de resistencia total ordenada desde Berlín. Las decisiones tomadas en el frente durante estos días finales reflejan la tensión entre doctrina militar profesional y exigencias políticas irracionales, una tensión que se resolvió de maneras distintas según el comandante, el sector y las circunstancias específicas de cada situación. El enemigo responde: rendiciones y contactos en los últimos días. Las decisiones de los comandantes alemanes para reducir bajas durante las últimas semanas de la guerra solo podían tener efecto si los aliados estaban dispuestos a aceptar rendiciones, permitir evacuaciones o abstenerse de atacar columnas en retirada. La respuesta del enemigo ante estos intentos varió dramáticamente según el sector, el momento y las prioridades estratégicas de cada potencia aliada. Este capítulo examina exclusivamente cómo reaccionaron estadounidenses, británicos y soviéticos ante los contactos, rendiciones y movimientos alemanes orientados a preservar vidas, y cómo estas reacciones determinaron el destino inmediato de miles de soldados y civiles. La diferencia fundamental entre el frente occidental y el oriental radicaba en la naturaleza de la guerra que cada lado había experimentado. Para estadounidenses y británicos, la campaña en Europa Occidental había sido relativamente breve, caracterizada por combates intensos, pero limitados en el tiempo. Las atrocidades cometidas por fuerzas alemanas en Francia, Bélgica y los Países Bajos eran conocidas, pero no habían alcanzado la escala sistemática de destrucción vista en el este. Para los soviéticos, en cambio, la guerra había sido una experiencia de aniquilación que había costado millones de vidas civiles y militares, destruido ciudades enteras y devastado regiones completas de la Unión Soviética. Esta diferencia histórica moldeó profundamente la actitud de cada bando hacia cualquier forma de contacto con fuerzas alemanas en retirada. En el frente occidental, las fuerzas estadounidenses habían establecido procedimientos claros para manejar rendiciones masivas. Para abril de 1945, miles de soldados alemanes se entregaban diariamente en distintos sectores. Los comandantes estadounidenses habían desarrollado una actitud pragmática. Aceptar rendiciones aceleraba el colapso de la resistencia alemana, reducía bajas estadounidenses y permitía avanzar más rápidamente hacia el interior de Alemania. Cuando elementos del 12º Ejército comenzaron a moverse hacia el oeste, después de abrir el corredor de Halbe, las fuerzas estadounidenses permitieron que grupos organizados cruzaran sus líneas siempre que entregaran armas
y aceptaran convertirse en prisioneros. Esta política facilitó que decenas de miles de soldados y civiles escaparan del cerco soviético y se entregaran a las fuerzas occidentales. La actitud estadounidense respondía a consideraciones tanto humanitarias como estratégicas. Los informes de inteligencia confirmaban que soldados alemanes preferían masivamente rendirse a fuerzas occidentales antes que a soviéticas, y aprovechar esta preferencia aceleraba el fin de la resistencia. Además, el mando estadounidense comprendía que rechazar rendiciones prolongaría combates innecesarios y aumentaría bajas propias. En sectores donde unidades alemanas se retiraban sin combatir, las fuerzas estadounidenses frecuentemente optaban por dejarlas pasar en lugar de perseguirlas, especialmente si la persecución implicaba entrar en terreno difícil o arriesgar bajas por objetivos de valor limitado. Esta flexibilidad operativa permitió que numerosas unidades alemanas se desintegraran pacíficamente en lugar de combatir hasta la destrucción. Las fuerzas británicas adoptaron una postura similar en el norte de Alemania. Cuando unidades alemanas establecían contacto para negociar rendiciones locales, los comandantes británicos generalmente aceptaban si las condiciones eran razonables y no comprometían la seguridad de sus propias tropas. En varios casos documentados, oficiales británicos permitieron que unidades alemanas se retiraran de posiciones aisladas sin combatir, evitando enfrentamientos que habrían causado bajas en ambos bandos sin alterar el resultado final de la guerra. La política británica priorizaba terminar la guerra rápidamente con el menor costo posible, lo que frecuentemente coincidía con la intención alemana de evitar combates finales innecesarios. En Italia, la respuesta estadounidense a las negociaciones indirectas fue positiva aunque cautelosa. Los contactos facilitados a través de intermediarios fueron vistos como una oportunidad de acelerar el colapso alemán en un sector montañoso donde la resistencia podría haberse prolongado durante semanas. Los comandantes estadounidenses en el teatro italiano aceptaron gradualmente propuestas de capitulación local que permitieron ocupar posiciones sin combatir. Esta cooperación redujo significativamente las bajas finales en ambos bandos y permitió que la guerra en Italia terminara días antes de la rendición general alemana. La actitud soviética contrastaba radicalmente con la occidental. El Ejército Rojo operaba bajo directivas que priorizaban el avance continuo y rechazaban cualquier negociación que pudiera interpretarse como debilidad o que permitiera a fuerzas alemanas reorganizarse. Documentos soviéticos de marzo y abril de 1945 muestran que el Stavka ordenaba mantener presión constante, rechazar propuestas de armisticio local y tratar cualquier contacto alemán con profunda sospecha. Esta política reflejaba tanto la experiencia soviética de guerra total como consideraciones políticas sobre el control del territorio alemán en la posguerra. Cuando Heinrici replegó sus fuerzas antes del bombardeo de preparación soviético en el Oder, la reacción del mando soviético fue intensificar el ataque una vez que identificaron las nuevas posiciones defensivas. No hubo ninguna consideración de reducir la intensidad del bombardeo o modificar el plan de ataque. La táctica alemana fue vista simplemente como una maniobra que requería ajustes operativos. Las fuerzas soviéticas continuaron presionando hasta romper las defensas alemanas, sin permitir pausas que pudieran dar a los alemanes tiempo para reorganizarse. En el sector de Halbe, la respuesta soviética al intento de ruptura fue particularmente severa. Cuando identificaron que fuerzas alemanas intentaban escapar del cerco hacia el oeste, las unidades soviéticas intensificaron sus ataques para cerrar el corredor. Artillería, infantería y blindados fueron concentrados específicamente para impedir que soldados alemanes alcanzaran las líneas estadounidenses. Para el mando soviético, permitir que decenas de miles de soldados alemanes cruzaran al sector occidental representaba no solo una amenaza militar potencial, sino también una pérdida política significativa. La Unión Soviética buscaba maximizar el número de prisioneros alemanes capturados por sus propias fuerzas, tanto por razones de seguridad como por consideraciones sobre reparaciones de posguerra y fuerza laboral.
Esta política resultó en combates extremadamente violentos en el bosque de Halbe, donde columnas alemanas fueron atacadas repetidamente mientras intentaban atravesar las líneas soviéticas. La interpretación soviética de las maniobras alemanas estaba condicionada por años de experiencia con tácticas de engaño. Entre 1941 y 1944, fuerzas alemanas habían utilizado señales de retirada o negociación como parte de maniobras tácticas destinadas a ganar tiempo, reorganizar defensas o preparar emboscadas. Esta historia alimentaba la desconfianza soviética ante cualquier acción alemana que pudiera interpretarse como intento de reducir combates. Incluso retiradas genuinas destinadas a evitar cercos eran vistas como posibles preparativos para nuevas posiciones defensivas. Informes de inteligencia soviética describían movimientos alemanes hacia el oeste como intentos de establecer líneas de resistencia adicionales, no como esfuerzos por escapar y rendirse. En ciudades declaradas fortalezas como Königsberg, la respuesta soviética a las rendiciones fue aceptar la capitulación, pero imponer condiciones extremadamente duras. Cuando Lach rindió la ciudad, las fuerzas soviéticas ocuparon inmediatamente todas las posiciones, desarmaron completamente a la guarnición y establecieron control militar total sobre la población civil. Aunque la rendición detuvo los combates, no alteró significativamente el trato posterior hacia prisioneros y civiles. La política soviética no distinguía entre rendiciones tempranas destinadas a salvar vidas y resistencias prolongadas. En ambos casos, los prisioneros eran tratados como enemigos derrotados, sujetos a internamientos prolongados. Las diferencias entre frentes también se manifestaron en el trato inmediato a prisioneros. Soldados alemanes capturados por estadounidenses o británicos eran generalmente procesados rápidamente, trasladados a campos de prisioneros con condiciones básicas garantizadas y tratados según las convenciones de Ginebra. Aunque las condiciones no eran cómodas y existieron casos de maltrato, el sistema occidental establecía procedimientos claros para el manejo de prisioneros. Los soldados capturados por fuerzas soviéticas enfrentaban una realidad radicalmente distinta: internamientos prolongados, traslados a campos en territorio soviético, uso como fuerza laboral y condiciones extremadamente duras que resultaron en altas tasas de mortalidad durante los primeros años de cautiverio. Esta diferencia en el trato esperado explica por qué tantas unidades alemanas se esforzaron desesperadamente por alcanzar las líneas occidentales durante las últimas semanas de la guerra. No era simplemente una cuestión de rendirse, sino de rendirse ante un enemigo que ofrecía perspectivas significativamente mejores de supervivencia. La respuesta aliada a estos movimientos determinó directamente cuántos soldados lograron escapar del avance soviético y cuántos fueron capturados en el frente oriental. El impacto de estas diferentes actitudes aliadas fue masivo. En el frente occidental, la disposición estadounidense y británica a aceptar rendiciones permitió que cientos de miles de soldados alemanes se entregaran pacíficamente, reduciendo tanto bajas alemanas como aliadas. En el frente oriental, la política soviética de avance continuo y rechazo de negociaciones locales resultó en combates prolongados que causaron decenas de miles de muertes adicionales en las últimas semanas de la guerra. Las acciones de los comandantes alemanes para salvar a sus tropas solo tuvieron éxito cuando se dirigieron hacia sectores donde el enemigo estaba dispuesto a aceptar rendiciones. Donde el enemigo mantuvo presión sin concesiones, incluso los esfuerzos más organizados resultaron en pérdidas masivas. El régimen castiga la reacción nazi contra sus propios mandos. Mientras el frente se desmoronaba y varios generales intentaban preservar lo que quedaba de sus fuerzas, el régimen nazi intensificó dramáticamente los mecanismos de control interno destinados a castigar cualquier desviación de la política oficial de resistencia absoluta. Para Adolf Hitler y el círculo más cercano del liderazgo nazi, la derrota militar no era resultado de superioridad enemiga o falta de recursos, sino de traición interna y debilidad de carácter. Esta interpretación condujo a una escalada de represión
contra oficiales que priorizaban la supervivencia de sus tropas sobre la obediencia ciega a órdenes irrealizables. Este capítulo examina exclusivamente cómo el régimen nazi castigó a sus propios comandantes durante las últimas semanas de la guerra, utilizando ejecuciones, arrestos, destituciones y terror sistemático para mantener disciplina en un ejército que se desintegraba. El contexto político interno del Tercer Reich en 1945 era de paranoia extrema y colapso institucional. Hitler había sobrevivido al atentado del 20 de julio de 1944, lo que había reforzado su desconfianza hacia el cuerpo de oficiales de la Wehrmacht. Aunque la conspiración había involucrado solo a una fracción relativamente pequeña de oficiales, el régimen interpretó el evento como evidencia de traición generalizada dentro del ejército. Esta percepción llevó a purgas extensas durante el segundo semestre de 1944 y principios de 1945, donde cientos de oficiales fueron arrestados, ejecutados o forzados a retirarse bajo sospecha de deslealtad. Para 1945, el liderazgo nazi había establecido un sistema donde cualquier decisión militar que contradijera órdenes directas podía interpretarse como sabotaje político. Los mecanismos de castigo interno se apoyaban en varias instituciones que operaban de manera superpuesta. La Gestapo mantenía vigilancia sobre oficiales de alto rango, interceptando comunicaciones y colocando informantes dentro de los estados mayores. Las SS tenían autoridad para intervenir en asuntos militares cuando identificaban conductas consideradas políticamente sospechosas. La Feldgendarmerie, policía militar conocida por sus distintivos de metal en el cuello, patrullaba áreas de retaguardia buscando desertores, pero también tenía autoridad para detener oficiales que ejecutaran retiradas no autorizadas. Finalmente, los tribunales volantes establecidos formalmente en 1945 permitían juicios sumarios en el frente, con capacidad de ejecutar sentencias inmediatamente. Uno de los casos más documentados de castigo por intentar salvar tropas fue el de Otto Lasch. Después de rendir Königsberg el 9 de abril de 1945, Hitler lo condenó a muerte en ausencia por cobardía y traición. La sentencia incluyó disposiciones específicas contra su familia. Sus parientes fueron arrestados y enviados a campos de internamiento como castigo colectivo. Esta práctica de Sippenhaft, responsabilidad familiar, era particularmente efectiva como mecanismo de terror porque amenazaba no solo al oficial, sino a sus seres queridos. El régimen publicó la sentencia contra Lasch en boletines internos distribuidos a todos los comandantes de fortaleza, con el mensaje explícito de que cualquier rendición no autorizada resultaría en consecuencias similares. La intención no era únicamente castigar a Lasch, sino crear un ejemplo que disuadiera a otros comandantes de considerar capitulaciones similares. El caso de Heinrici ilustra otro tipo de castigo, la destitución fulminante en momento crítico. Cuando Heinrici implementó su retirada táctica en el Oder y posteriormente resistió órdenes de lanzar contraataques suicidas para aliviar Berlín, el régimen lo consideró poco confiable. El 28 de abril, apenas 2 días antes de que comenzara la batalla final por Berlín, Heinrici fue relevado de su mando del grupo de ejércitos Vístula. Su destitución ocurrió en el momento más crítico de la defensa de la capital, cuando su experiencia y conocimiento del terreno eran más necesarios. La remoción no se basó en fracaso militar, sino en su negativa a ejecutar órdenes que consideraba militarmente absurdas. El régimen prefería colocar a un comandante menos competente, pero más obediente, antes que tolerar autonomía operativa basada en juicio profesional. La destitución de Heinrici fue acompañada de amenazas veladas. Oficiales de enlace de las SS le informaron que su conducta estaba siendo evaluada y que enfrentaría investigaciones posteriores. Aunque Heinrici no fue arrestado inmediatamente, la amenaza implícita era clara. Cualquier acción adicional interpretada como desobediencia podría resultar en consecuencias más severas. Esta táctica de amenaza sin ejecución inmediata era común en las últimas semanas del Reich,
cuando incluso el aparato represivo estaba parcialmente desorganizado, pero mantenía suficiente capacidad para infundir miedo. Los tribunales volantes representaban la manifestación más extrema del castigo inmediato. Estos tribunales, compuestos típicamente por 3 oficiales con autoridad para emitir sentencias sin apelación, podían convocar juicios en cuestión de horas. Los acusados no tenían derecho a defensa formal y las sentencias se ejecutaban frecuentemente el mismo día. Durante marzo y abril de 1945, estos tribunales operaron en sectores críticos del frente donde el régimen identificaba problemas de disciplina o señales de colapso. Numerosos comandantes de nivel medio fueron ejecutados por ordenar retiradas no autorizadas, por permitir que sus unidades se retiraran ante presión enemiga o simplemente por expresar dudas sobre la posibilidad de cumplir órdenes recibidas. En Pomerania y Silesia, los tribunales volantes ejecutaron a comandantes de regimiento y batallón que habían ordenado evacuaciones de posiciones cercadas. En varios casos documentados, oficiales fueron fusilados por decidir evacuar civiles de zonas de combate en lugar de mantener todas las fuerzas en posiciones defensivas. El régimen no distinguía entre decisiones humanitarias y militares. Cualquier acción que desviara recursos de la resistencia absoluta era considerada traición. Los cuerpos de los ejecutados eran frecuentemente dejados expuestos con carteles identificando su supuesto crimen, sirviendo como advertencia a otros oficiales. La Feldgendarmerie jugó un papel central en mantener disciplina mediante terror en las áreas de retaguardia. Sus patrullas detenían soldados en retirada, verificaban órdenes de movimiento y ejecutaban sumariamente a quienes no podían demostrar autorización para estar fuera de sus unidades. Esta política no solo afectaba a soldados rasos, sino también a oficiales. Comandantes que dirigían retiradas organizadas podían ser detenidos por patrullas de Feldgendarmerie y obligados a justificar sus movimientos. Si la justificación no era considerada satisfactoria, el oficial podía ser arrestado en el acto y trasladado para juicio inmediato. En algunos sectores, especialmente durante el colapso del frente del Oder, la Feldgendarmerie estableció puntos de control donde interrogaban a todos los oficiales en retirada, creando un clima donde organizar repliegues racionales se volvía extremadamente arriesgado. Las SS mantenían su propio sistema de vigilancia y castigo, particularmente en sectores donde unidades de las Waffen-SS combatían junto a la Wehrmacht. Oficiales de enlace de las SS reportaban directamente al mando superior cualquier conducta considerada políticamente sospechosa. En varios casos, comandantes de la Wehrmacht fueron arrestados por oficiales de las SS bajo acusación de sabotaje o derrotismo. Estas detenciones ocurrían sin proceso formal y los acusados podían ser trasladados a instalaciones de las SS donde enfrentaban interrogatorios intensivos. El objetivo no era siempre ejecutar al acusado, sino intimidar a la estructura de mando completa y reforzar la autoridad política sobre decisiones militares. Durante la batalla por Berlín, elementos de las SS ejecutaron a oficiales que intentaron organizar rendiciones locales o que expresaron la opinión de que continuar la resistencia carecía de sentido. En el sector de Halbe, donde unidades intentaban romper el cerco soviético, informes posteriores indicaron que oficiales de las SS dispararon contra comandantes que propusieron entregar posiciones para facilitar la evacuación de heridos. Estas ejecuciones sumarias no seguían ningún procedimiento legal, ni siquiera los procedimientos acelerados de los tribunales volantes. Eran actos de terror destinados a mantener combatividad mediante miedo. El régimen también utilizó propaganda interna para castigar moralmente a oficiales considerados traidores. Cuando un comandante era acusado de cobardía o sabotaje, su nombre y supuestos crímenes eran distribuidos en boletines internos leídos a las tropas. Estos documentos describían en detalle las acusaciones y las sentencias impuestas, sirviendo como advertencia a otros oficiales. En el caso de Lasch, el boletín que anunciaba su condena a muerte fue distribuido específicamente a todos los comandantes de fortalezas restantes, con instrucciones de leerlo públicamente a sus estados mayores.
El mensaje era inequívoco: rendirse para salvar vidas sería considerado traición y castigado con muerte y deshonra familiar. La represión no se limitaba a generales o comandantes superiores. Oficiales de Estado Mayor que preparaban planes de retirada contingentes podían ser acusados de derrotismo. Comandantes de división que expresaban dudas sobre la viabilidad de órdenes recibidas podían enfrentar investigaciones. Incluso oficiales logísticos que informaban honestamente sobre la falta de suministros podían ser acusados de sabotear la moral de combate. El régimen había creado un ambiente donde decir la verdad sobre la situación militar se volvía políticamente peligroso. En algunos sectores, la represión produjo paradojas operativas donde comandantes se veían forzados a elegir entre obedecer órdenes irrealizables que destruirían sus unidades u ordenar acciones racionales que los expondrían a castigo inmediato. Esta tensión paralizó la toma de decisiones en algunos niveles de mando, donde oficiales esperaban hasta el último momento antes de tomar decisiones críticas, temiendo tanto el fracaso militar como las consecuencias políticas de la desobediencia. El resultado fue un sistema de mando disfuncional donde consideraciones políticas frecuentemente dominaban sobre juicio militar profesional. El alcance geográfico de la represión variaba según el sector. En áreas cercanas a Berlín, donde el control del régimen era más fuerte, los mecanismos de castigo operaban con mayor efectividad. En sectores más alejados, o donde las comunicaciones se habían roto, algunos comandantes tenían mayor libertad operativa simplemente porque el régimen carecía de capacidad para vigilarlos constantemente. Sin embargo, incluso en estos sectores, la amenaza de castigo posterior permanecía. Oficiales sabían que si sobrevivían a la guerra, podrían enfrentar investigaciones sobre sus decisiones. La intensidad de la represión en las últimas semanas del Tercer Reich demuestra que, aunque la estructura militar se desintegraba, la maquinaria ideológica del régimen mantenía capacidad significativa de castigar. El terror interno no fortaleció la resistencia alemana, aceleró el colapso al eliminar o intimidar a comandantes competentes y al crear un ambiente donde decisiones racionales se volvían políticamente imposibles. Los generales que intentaron salvar a sus tropas no solo enfrentaban presión del enemigo, sino también amenazas directas de su propio régimen. Esta doble presión explica por qué relativamente pocos comandantes tomaron decisiones abiertas para reducir bajas. El costo personal y familiar del castigo era extremadamente alto, y el régimen mantuvo su voluntad de imponer ese castigo hasta los últimos días de su existencia. Después de la guerra, juicios, silencios y memoria. La rendición alemana del 8 de mayo de 1945 no cerró la historia de los generales que habían intentado salvar a sus tropas durante las últimas semanas de la guerra. El destino de cada uno dependió fundamentalmente de dos factores: quién los capturó y qué interés tenían los aliados en utilizar sus conocimientos o castigar su participación en el conflicto. Este capítulo examina exclusivamente qué ocurrió con estos comandantes después de la guerra, cómo fueron tratados por las potencias ocupantes y cómo su memoria fue construida, reconstruida y reinterpretada durante las décadas siguientes. La división de Alemania en zonas de ocupación determinó el destino inmediato de miles de oficiales alemanes. Aquellos capturados por estadounidenses o británicos enfrentaron generalmente procesos de desnazificación, interrogatorios militares y periodos de internamiento relativamente breves. Aquellos capturados por los soviéticos enfrentaron años de cautiverio, trabajos forzados y condiciones extremadamente duras. Esta diferencia fundamental explica por qué tantos oficiales hicieron esfuerzos desesperados por alcanzar las líneas occidentales antes de la rendición final. Gotthard Heinrici se rindió a fuerzas estadounidenses en mayo de 1945. Su captura fue relativamente tranquila. Las fuerzas estadounidenses lo identificaron rápidamente como comandante de alto rango y lo trasladaron para interrogatorios. Durante los meses siguientes, Heinrici fue interrogado extensivamente como parte de los programas de inteligencia militar estadounidense
diseñados para comprender el funcionamiento del ejército alemán. Los interrogadores estadounidenses estaban particularmente interesados en sus métodos defensivos y en su experiencia enfrentando ofensivas soviéticas masivas. Heinrich no enfrentó acusaciones de crímenes de guerra. Su reputación como comandante profesional centrado en operaciones defensivas jugó a su favor. Fue liberado en 1947 y pasó las décadas siguientes viviendo discretamente en Alemania Occidental, escribiendo ocasionalmente sobre tácticas defensivas, pero manteniéndose alejado de controversias públicas. Su nombre apareció en estudios militares posteriores como ejemplo de comandante técnicamente competente que intentó aplicar principios profesionales en condiciones imposibles. Walter Wenck también se rindió a fuerzas estadounidenses junto con elementos de su 12º ejército. Su juventud y su rol en las operaciones finales alrededor de Berlín lo convirtieron en sujeto de interés para interrogadores militares. Wenck fue detenido durante aproximadamente 2 años, periodo durante el cual participó en los estudios conocidos como Foreign Military Studies, programa del ejército estadounidense que recopilaba testimonios y análisis operativos de oficiales alemanes. Su testimonio sobre las operaciones finales, especialmente sobre el Corredor de Halbe, fue documentado en detalle. Wenck fue liberado en 1947 y posteriormente trabajó como consultor industrial. Durante la Guerra Fría, su figura fue ocasionalmente citada en círculos militares occidentales como ejemplo de comandante joven que había mantenido disciplina operativa en condiciones de colapso total. La historiografía alemana de posguerra lo presentó frecuentemente como uno de los generales que había priorizado salvar vidas en los días finales del Reich. El destino de Theodor Busse fue radicalmente distinto. Capturado por fuerzas soviéticas después del colapso del cerco de Halbe, Busse fue trasladado a campos de prisioneros en territorio soviético. Los soviéticos lo consideraban responsable de operaciones militares que habían causado destrucción significativa durante la guerra, y su posición como comandante de ejército lo convertía en prisionero de alto valor. Busse pasó más de 10 años en cautiverio soviético, sometido a interrogatorios repetidos y utilizado como fuente de información sobre la estructura de mando alemana. Las condiciones en los campos soviéticos eran extremadamente duras, con alta mortalidad entre prisioneros debido a malnutrición, enfermedad y trabajos forzados. Busse sobrevivió y fue finalmente liberado en 1955 como parte de las negociaciones entre la Unión Soviética y la República Federal de Alemania para el retorno de prisioneros de guerra alemanes. Su liberación ocurrió 10 años después del fin de la guerra, periodo durante el cual miles de otros prisioneros alemanes habían muerto en cautiverio. Después de su retorno, Busse vivió discretamente y raramente habló públicamente sobre sus experiencias. Hasso von Manteuffel fue capturado por fuerzas británicas en mayo de 1945. Inicialmente fue detenido como prisionero de guerra de alto rango, pero posteriormente enfrentó un juicio en Alemania Occidental relacionado con un incidente ocurrido durante la guerra que involucraba la ejecución de un soldado acusado de deserción. El juicio reflejaba los esfuerzos de posguerra por establecer responsabilidad individual por acciones específicas, separando decisiones operativas de posibles crímenes. Manteuffel fue condenado inicialmente, pero la sentencia fue reducida y posteriormente liberado. En las décadas siguientes, Manteuffel participó activamente en la política de Alemania Occidental, siendo elegido al Bundestag, donde contribuyó a debates sobre defensa y política de seguridad. Su reputación como comandante tácticamente competente permaneció intacta, y sus memorias y entrevistas fueron utilizadas en estudios militares. La historiografía lo presentó como ejemplo de oficial profesional que había mantenido juicio táctico independiente, incluso bajo presión política extrema. Erhard Raus se rindió también a fuerzas estadounidenses y se convirtió rápidamente en figura clave para programas de análisis militar. Su reputación como autor de estudios tácticos detallados
lo hizo particularmente valioso para el ejército estadounidense, que buscaba comprender técnicas defensivas y de retirada aplicadas por la Wehrmacht. Rausch participó extensivamente en los Foreign Military Studies, produciendo documentos técnicos sobre operaciones defensivas que fueron posteriormente utilizados en academias militares occidentales. No enfrentó acusaciones de crímenes de guerra y fue liberado relativamente pronto. Sus escritos se convirtieron en textos de referencia durante la Guerra Fría, estudiados por oficiales de la OTAN interesados en comprender cómo fuerzas numéricamente inferiores podían conducir defensas efectivas contra enemigos superiores. La memoria de Rausch se consolidó como la de un técnico militar cuyo conocimiento operativo tenía valor más allá de las circunstancias políticas en las que había servido. Otto Lasch enfrentó uno de los destinos más difíciles. Después de rendir Königsberg, fue capturado por fuerzas soviéticas que lo consideraban responsable tanto de la defensa prolongada de la ciudad como de su rendición final. Los soviéticos mantuvieron a Lasch en cautiverio durante una década completa. Fue interrogado repetidamente sobre las operaciones en Prusia Oriental y utilizado como fuente de información sobre la defensa de fortalezas. Las condiciones de su internamiento fueron extremadamente duras, y Lasch sobrevivió a enfermedades y desnutrición que mataron a muchos otros prisioneros. Fue finalmente liberado en 1955 junto con otros prisioneros alemanes como parte del acuerdo diplomático entre la Unión Soviética y Alemania Occidental. Después de su retorno, escribió memorias sobre la defensa y caída de Königsberg, donde describía tanto la presión del régimen nazi para resistir hasta la destrucción total, como las consecuencias de su decisión de rendir la ciudad. Su figura quedó como ejemplo de comandante atrapado entre órdenes políticas irracionales y responsabilidad hacia su guarnición y la población civil. Karl Wolff experimentó un destino particularmente complejo. Su participación en las negociaciones de rendición en Italia le permitió evitar juicio inmediato después de la guerra. Los estadounidenses lo utilizaron como fuente de información sobre la estructura interna de las SS y la administración militar alemana en Italia. Sin embargo, su historial dentro de las SS lo vinculaba directamente con políticas criminales del régimen. Durante los primeros años de posguerra, Wolff evitó procesamientos mayores debido a su cooperación con los aliados occidentales. En la década de 1960, fue finalmente juzgado en Alemania Occidental por crímenes cometidos durante su servicio en las SS. El juicio produjo condena y prisión, reflejando el proceso más amplio de justicia retrasada, donde figuras que habían evitado responsabilidad inmediata enfrentaban eventualmente consecuencias legales. El caso de Wolff ilustra la complejidad moral de evaluar acciones finales destinadas a reducir bajas cuando el perpetrador tenía participación previa en crímenes sistemáticos. La interpretación aliada de estos generales varió significativamente según la potencia ocupante. Para estadounidenses y británicos, muchos de estos oficiales representaban fuentes valiosas de información militar en el contexto emergente de la Guerra Fría. El interés occidental en comprender tácticas defensivas contra fuerzas soviéticas superiores hizo que comandantes como Heinrici, Rausch y Wenck fueran vistos como recursos técnicos más que como enemigos a castigar. Esta actitud pragmática facilitó liberaciones tempranas y uso de sus conocimientos en planificación de defensa de Europa Occidental contra posible agresión soviética. Para los soviéticos, la interpretación era fundamentalmente distinta. Comandantes que habían servido en el frente oriental eran considerados responsables de la destrucción masiva causada en territorio soviético. La política soviética no distinguía entre aquellos que habían intentado limitar bajas al final de la guerra y aquellos que habían combatido sin consideraciones humanitarias. Todos eran tratados como criminales de guerra, responsables colectivamente por la invasión de 1941 y sus consecuencias. Esta política resultó en internamientos prolongados que frecuentemente se extendieron una década completa después del fin de las hostilidades. La construcción historiográfica de la memoria de estos generales
evolucionó significativamente durante las décadas posteriores a la guerra. En la Alemania occidental de los años 50 y 60 existía tendencia a separar la Wehrmacht profesional del nazismo político, presentando a oficiales como Heinrici, Benck y Manteuffel como militares que habían servido a su país sin comprometerse necesariamente con la ideología del régimen. Esta narrativa fue cuestionada progresivamente desde los años 70, cuando investigaciones históricas comenzaron a documentar la participación institucional de la Wehrmacht en crímenes de guerra y políticas de exterminio. El debate sobre hasta qué punto la Wehrmacht era una institución profesional separada del nazismo o un instrumento activo del régimen continúa hasta hoy. En lo que respecta específicamente a las acciones de estos generales en 1945 para salvar tropas, la historiografía contemporánea tiende a interpretar estas decisiones como combinación de profesionalismo militar, pragmatismo ante la derrota inevitable y, en algunos casos, consideración humanitaria limitada. Los análisis académicos reconocen que estas acciones redujeron bajas innecesarias al final de la guerra, pero también contextualizan estas decisiones dentro de las carreras más amplias de oficiales que habían servido durante años en un ejército que implementaba políticas criminales. La evaluación histórica ha tendido a alejarse de narrativas simplificadas que presentan a estos oficiales como héroes o villanos absolutos, reconociendo en cambio la complejidad moral de sus situaciones. La memoria popular también contribuyó a moldear percepciones. En libros, documentales y entrevistas producidos durante las décadas de posguerra, figuras como Wenck fueron presentadas frecuentemente como comandantes que evitaron desastres aún mayores en los últimos días del Reich. Heinrici fue retratado como técnico brillante cuyo conocimiento defensivo se enfrentó a la irracionalidad política. Lasch apareció como figura trágica atrapada entre sistemas opresivos. Estas representaciones reflejan tanto interés legítimo en comprender decisiones complejas como tendencias a construir narrativas que permitieran reconciliación con el pasado alemán. La reinterpretación durante la Guerra Fría añadió otra capa de complejidad. El conflicto entre Occidente y la Unión Soviética llevó a que experiencias militares alemanas contra el Ejército Rojo fueran estudiadas intensivamente por fuerzas de la OTAN. En este contexto, comandantes que habían enfrentado ofensivas soviéticas se convirtieron en fuentes de conocimiento estratégicamente valioso. Esta utilidad contribuyó a cierta rehabilitación de sus reputaciones en Occidente, aunque simultáneamente generó críticas sobre hasta qué punto consideraciones de Guerra Fría estaban distorsionando evaluaciones históricas objetivas. En conclusión, el destino de los generales que intentaron salvar a sus tropas en 1945 varió dramáticamente según quién los capturó y cómo fueron evaluados política y militarmente en la posguerra. Algunos experimentaron liberaciones relativamente tempranas y reintegración a la sociedad. Otros sufrieron años de cautiverio extremadamente duro. Su memoria fue construida y reconstruida múltiples veces según contextos políticos cambiantes, necesidades estratégicas de la Guerra Fría y evolución de la comprensión historiográfica sobre la Wehrmacht y el Tercer Reich. Este capítulo final demuestra que el significado de sus acciones en 1945 continuó siendo negociado durante décadas después del fin de la guerra, reflejando tanto las complejidades morales de evaluar conducta bajo condiciones extremas como las formas en que memorias de guerra son moldeadas por necesidades políticas y culturales de sociedades de posguerra. La historia de los generales que intentaron salvar a sus tropas en 1945 revela una tensión fundamental entre profesionalismo militar y lealtad política que define muchos de los momentos más críticos de la Segunda Guerra Mundial. Estos comandantes no fueron héroes morales ni opositores ideológicos del régimen nazi. En su mayoría, habían servido durante años en un ejército que implementaba políticas criminales y habían participado en una guerra de agresión y exterminio. Sin embargo, en las últimas semanas del conflicto, su formación profesional los llevó a conclusiones que contradecían las exigencias políticas del régimen. La guerra estaba perdida
y sacrificar miles de vidas adicionales no alteraría el resultado final. Sus acciones ilustran los límites de la obediencia, cuando las órdenes carecen completamente de racionalidad militar. Heinrici, Wenck, Busse, Manteuffel, Rausch y otros enfrentaron el dilema de elegir entre destruir completamente sus fuerzas, obedeciendo órdenes suicidas, o preservar vidas mediante acciones que los exponían a castigo inmediato. Que algunos eligieran la preservación de vidas no los absuelve de su participación previa en el conflicto, pero sí demuestra que incluso dentro de estructuras totalitarias existían espacios donde el juicio profesional podía, brevemente, imponerse sobre la ideología.